Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un sistema de control numérico en la parte electrónica. ¿Sí? Pongan mucha atención, aquí con el mouse voy a indicar. Nos vamos a ir desde la parte mecánica hacia atrás. ¿Sí? Y luego nos regresamos para que haya mayor comprensión. ¿Sí? O sea, prácticamente la parte mecánica viene siendo la salida final. La conexión con la computadora viene siendo la entrada de la información. Y los ejes son la salida de esa información. ¿Sí? Entonces acá tenemos, en este caso tenemos un sistema de 3 ejes, tenemos 3 motores a pasos. Este sistema pues es un sistema sencillo, soy de la idea siempre de partir de lo sencillo. Cuando tú aprendes lo sencillo pues es más fácil aprender lo que es complejo. Entonces aquí estamos aprendiendo algo con sistemas muy sencillos. En este caso hay motores a pasos bipolar y unipolar. En este caso es un motor unipolar. ¿Y cómo sé que son unipolares? Porque los unipolares tienen 6 hilos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tiene un hilo verde, un hilo negro, otro amarillo, otro blanco, otro rojo y otro azul. ¿Sí? Siempre en un motor, bueno, vamos a ver aquí, un motor va conectado a un driver. Este driver es el que le está dando la corriente y el voltaje y la dirección adecuada para que gire este motor. Aquí vemos que hay una conexión del driver a la interfase o breakout board. ¿Sí? La interfase le está mandando 2 señales. Incluso puede enviar 3 señales. ¿Sí? Pero en los sistemas sencillos son únicamente necesarios 2. Bueno, estas 3 señales son la de habilitar o deshabilitar el driver. Está la función de dirección, que es el que le dice gira a la izquierda, gira a la derecha. Y está la función de paso, ¿sí? Así se llama, paso. Es un tren de pulsos, es una señal cuadrada. Aquí estamos trabajando siempre código binario, códigos de 0 y 1, donde el 1 es un alto voltaje de 5 volts, un nivel de voltaje de 5 volts, y el bajo voltaje, el 0, viene siendo 0 volts. ¿Sí? Entonces ahí, cuando hay un pulso o un 1, hay una subida de 0 a 1. Cuando hay un 0, hay una bajada de 0 a 1. O bien se mantiene en 0. El sistema entiende que 0 volts es un 0 y 5 volts es un 1. En el caso de esta interfaz. ¿Sí? Y pues aquí tenemos cómo van, hay una conexión a los otros 2 ejes. ¿Sí? También podemos entrar datos como limit switch, ¿sí? Para los inicios y fin de carrera. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para el eje, uno para el eje X, dos para el eje X, puede ser uno al inicio y otro al fin. Otro para el eje Y, otro par para el eje Y y otro par para el eje Z. También podemos instalar un paro de emergencia. Y bueno, y todos estos sistemas pues están alimentados por una fuente de poder. ¿Sí? Normalmente esa fuente de poder puede ser de 24 a 50 volts para los
drivers de motores a pasos, no, incluso en drivers de mayor potencia pueden ser hasta 80 volts. Depende de la potencia de y el tamaño de los drivers. En este caso, de este interfaces o de este circuito que tenemos aquí, estamos utilizando motores NEMA 23, o sea, son uno de los más pequeños. Bueno, que hay más chiquitos todavía, pero aquí estamos utilizando, de hecho, si ven la línea esta, dice de 24 a 32 volts. Y acá tenemos un banco de fusibles que siempre es muy importante proteger cada elemento. En este caso, pues se protegen los drivers, ¿sí? Y se protege la interfaz. Y tenemos la parte común, o la parte que es tierra ground, ¿sí? Donde tenemos todos los elementos también conectados y ahí no es necesario poner un fusible, ¿sí? En la fuente de poder tenemos, bueno, siempre nos aparecen ahí tres letras, L, N y G. La L es el voltaje de línea, por eso es que hay que polarizar el contacto, ¿sí? Hay que utilizar un contacto polarizado, ¿sí? Normalmente el que trae línea utiliza una de las fases de la línea de las tres líneas que nos dan la Comisión Federal de Electricidad, una fase de las que nos da la Comisión Federal de Electricidad. La línea N es el neutro que es común a esas tres líneas, ¿sí? A las líneas, no sé si han visto los postes y se dan cuenta que arriba de los postes hay tres cables, pues cada uno de esos cables es una fase, ¿sí? Estos están desfasados 120 grados uno de otro, ¿sí? Porque es corriente alterna. Entonces, en una circunferencia, como es corriente alterna, pues prácticamente da una revolución. Tenemos, si lo dividimos entre 3, que son 360 grados entre 3, pues nos da 120 grados. Entonces, entre cada fase hay 120 grados. Por eso que se le llaman fases, ¿sí? Y bueno, y viene la tierra, el G-ground, ¿sí? Está simbolizado por el cable verde. Ese siempre, pues debe de ir, nuestra instalación eléctrica es muy importante que tenga una tierra física normalmente se utiliza una varilla que se entierra, muy larga, que se entierra en la tierra física, ¿sí? Y ahí se aterriza cualquier sobrecarga que hay en el sistema. No sé si les ha tocado que tocan un refri, le da toques, bueno, así le llamamos aquí toques, que te pasa corriente a las manos o al cuerpo. Eso es porque ese sistema no está aterrizado a la tierra física. Entonces cualquier inducción que esté habiendo en el sistema, pues se va a ir al chasis, y todos los chasis tienen que ir aterrizados a tierra. También en ocasiones es porque no está bien polarizado tu sistema, y donde debe ir el neutro pusiste la fase, y donde va la línea pusiste el neutro, ¿sí? Y entonces ahí normalmente sucede este tipo de problemas en los sistemas, y pues nos puede crear una mala polarización, nos puede crear problemas, por ejemplo, de que el sistema no se apague correctamente. En algunas ocasiones puedes ver que a lo mejor una lámpara le pusiste, no se apaga, ¿sí? Se baja su intensidad cuando tú bajas el interruptor, pero si la
la prendes, ya prende correctamente. Eso es porque la fase está cayendo directamente a la lámpara y por algún medio se está medio aterrizando, ¿sí? Entonces al aterrizarse está viendo una circulación de corriente por esa lámpara, pero obviamente como no es una circulación óptima, entonces enciende con poca intensidad. Entonces lo que hay que hacer es poner el interruptor. Normalmente los interruptores se ponen a la fase y el neutro es el que se coloca en la carga, ¿sí? Y ya con el interruptor pues vas a alimentarlo con la línea o con la fase, ¿sí? Bueno, es una breve explicación de la importancia que debemos de tener en un sistema, en cualquier sistema que trabaje con corriente eléctrica que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad por medio de sus postes o sus transformadores. Y bueno, y aquí en la interfaz, en el breakout board, recibimos las señales que vienen de la computadora, y en la computadora pues tenemos los software, el programa que es el que realiza esta comunicación, ¿sí? Bueno, vamos a ver, esa fue una breve introducción. Vamos a partir ahora en sentido inverso. Ahora vamos a comenzar con el software. El software es el programa computarizado que se utiliza para enviar los pulsos a los motores de control numérico por el puerto paralelo. En este caso es el MASH3, ¿sí? Existen otros programas, pero en este caso utilizaremos este por ser uno de los más conocidos. El MASH3 es un software muy amigable para el manejo del router CNC. Con el teclado se pueden mover todos los ejes en ambas direcciones. Aquí voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, ya vemos que tenemos teclas de flecha o las teclas page up o page down, ¿sí? Para subir y bajar página. Estas teclas se pueden utilizar para configurar estos tres ejes cartesianos, ¿sí? Se puede configurar la velocidad de cada motor con una rampa de aceleración de manera independiente para cada eje. En fin, tiene una gran variedad de herramientas que nos ayudará a operar nuestro router CNC. Otros programas que serán de gran utilidad son el Arcam, el AutoCAD y el Corel. Son los que yo recomiendo manejar, ¿sí? Aunque cada quien puede manejar pues los que guste, ¿no? Siempre es importante partir de algo para poder encontrar lo que está adecuado a nuestra aplicación. Ahora vamos a ver el equipo de cómputo. Les proporcionaré las características de un computador adecuado para manejar su propio sistema CNC. Con este equipo se te garantiza el manejo de todos los programas que requieres para trabajar con tu router CNC. Aquí vamos a ver las características. Es recomendado mínimo un procesador Celeron Dual Core de 2.2 GHz, que tenga mínimo 2 GB de memoria RAM, que tenga un disco duro de 160 GB, aunque creo que en la actualidad ya no los hay. Un lector de memorias USB, un teclado mini DIM o mouse óptico, inclusive puede ser inalámbrico. Los hemos trabajado, los inalámbricos, y pues la ventaja es que pueden mover tu teclado y tu mouse a otro lugar, cualquier área dentro de la máquina, y eso pues te da mucha versatilidad para poderla manejar. Un monitor LCD de 15 pulgadas. Es importante que tenga un regulador, un puerto paralelo. Tu computadora debe tener puerto paralelo y un cable paralelo de 1.8 metros mínimo. Con este vas a
unir el puerto de la computadora con la interfase. Mira, estoy de acuerdo que ahorita hay sistemas, interfaces que utilizan el puerto USB, y ya Match 3 puede utilizar, ya tiene drivers y tiene, pues ya este software está muy bien hecho para trabajar con este puerto. El inconveniente que yo veo es que el puerto USB o una interfase USB es mucho más costosa, ¿sí? Y pues si hablamos que todos estos son elementos de importación, no nomás es el costo del producto cuando lo compras con el fabricante, sino también el impuesto aduanal que vas a pagar y el transporte que vas a pagar para obtener una interfaz. Entonces todo esto se viene elevando casi al doble, ¿sí? Con todos estos aranceles. Entonces, pues aunque tú veas por ahí que en páginas como Mercado Libre o eBay o Alibaba vendan interfaces a tal precio, eso multiplícalo por 2 mínimo, ¿sí? Y ese va a ser tu costo aproximado, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver la interfase. Esta es la interfase de un fabricante que se llama Probotix, ¿sí? Es una tarjeta electrónica que utiliza los pines del puerto paralelo y utiliza normalmente 3 pines para cada eje. En este caso explicaré el funcionamiento de esta tarjeta, una interfase muy sencilla y práctica de manejar, ¿sí? Los 3 pines, como les comenté hace ratito, pues son los pines de paso, dirección y enable, ¿sí? Esta interfase de puerto paralelo diseñada específicamente para las máquinas de hobby CNC es compatible con una variedad de programas CNC que controlan el puerto paralelo. Esta interfase se ha construido con un regulador de tensión, el LM317, que suministrará 1.5 amperes y 5 volts a la salida de la interfase. Además, se conecta al interruptor de límite y de paro de emergencia a través de una conexión puente de una red de resistencias de 1 kilo ohm. Eso le llaman pull-up. El LM317 está clasificado para utilizar 40 volts de corriente directa, de modo que se puede utilizar la misma fuente de alimentación de los drivers, aunque con cualquier tensión de 6 y 40 volts debe trabajar, ya que es un regulador. Un regulador me permite manejar un rango de voltaje, ¿sí? Aquí lo está diciendo, entre 6 y 40 volts, y me va a proporcionar el mismo voltaje. En este caso va a proporcionar 5 volts, ¿sí? El puerto paralelo está diseñado principalmente para el control de dispositivos de impresión, así que en algunos de los pines de la lógica interna de la PC se intervienen por diferentes razones. La dirección que aparece por defecto del puerto paralelo en cualquier PC es la 0x378 y está determinado por la BIOS, ¿sí? En ocasiones, bueno, cuando estamos configurando, vamos a, por ejemplo, configurando el Match 3, hay una parte donde se configura el puerto que vas a utilizar, y normalmente las computadoras actuales pues ya traen su puerto paralelo integrado a su motherboard, ¿sí? Y la dirección que se le asigna a este puerto es la 378, y esa ya viene por default. Por eso esta viene ya determinada por la BIOS, y no se puede, en este caso pues no se puede cambiar, ¿no? Porque ya todo está asignado, ¿sí? Si tú le pones
otra interfaz, otro puerto paralelo a tu computadora, pues ya no va a ser esa dirección, va a ser otra, y pues tienes que ver qué puerto tu sistema operativo le asignó a esta interfase o a este puerto paralelo, para que lo puedas configurar correctamente, ¿sí? Bueno, aquí vemos los pines del puerto paralelo, ¿sí? Acá tenemos 8 pines de datos. Bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza, un pequeño recordatorio de dónde surgió este puerto, o para qué surgió. Pues surgió para manejar las impresoras, ¿sí? Entonces, por estos 8 pines de datos son 8 bits, ¿sí? Por donde viajan, bueno, aquí lo divido, estos 8 pines de datos, aquí yo puedo manejar prácticamente 4 ejes, ¿sí? Y normalmente se usan 2 pines por eje, ¿sí? Por aquí, por estos 8 pines, viajaban, o si todavía existen las impresoras con puerto paralelo, por ahí viajaban los caracteres, ¿sí? Los caracteres del código ASCII, ¿sí? Obviamente la impresora tiene su intérprete, y ella ya identificaba que esas 8 líneas eran de caracteres. Entonces por ahí viajaba el carácter que corresponde a una letra, sí, cualquier letra del abecedario. Son 256 caracteres del código ASCII. Entonces, con estos 8 bits se realiza la combinación binaria para identificar cada carácter, ¿sí? Luego también tenemos 4 pines de registro de estatus, ¿sí? Bueno, de hecho son 5, perdón, son 5. El registro de estatus está el pin 10, el 11, el 12, el 13 y el 15, ¿sí? Si antes veían que la impresora nos decía, le falta papel, o no tiene toner, ¿sí? O la puerta no está correctamente cerrada, o también habían funciones de que detectaban si el papel se atoraba. Pues todas estas eran microswitch, ¿sí? Son entradas donde se ponían microswitch y que daban aviso de la situación, o el estatus, o el estado de la impresora, ¿sí? Y pues esto los podemos llevar a un CNC, que puede ser las entradas de los limit switch, por ejemplo. Ahí son puras entradas. Entonces el registro de estatus son puras entradas, ¿sí? Y tenemos también el control de registro, ¿sí? Que son 4 pines. Está el pin 1, el 14, el 16 y el 17. ¿Sí? Este control de registro de control, aquí yo puedo dar, son salidas, y en el caso de un router CNC yo le puedo decir que encienda el spindle, que encienda la aspiradora. Puedo utilizarlo para cualquier función de salida donde yo encienda cualquier actuador, ¿sí? Yo puedo poner ahí prácticamente cargas, ¿sí? Obviamente con sus debidos acoplamientos, ¿sí? Bueno, es importante tener en cuenta que los valores que se asignan a las salidas en ciertas ocasiones se deben de invertir, algunas de ellas dependiendo del software que se utilice para su control.
Es muy probable que se tengan que hacer algunos cambios en los valores de las salidas para llevar al equipo a que funcione adecuadamente. A continuación veremos la función de cada pin del puerto paralelo en una interfase. Aquí podemos ver el pin 1, en el caso de esta interfase que les mostré, es para habilitar el eje A. El pin 2 me da el pulso de paso, ¿sí? Es el que hace que el motor se mueva, ¿sí? El pin de dirección para el eje X, me dice gira izquierda derecha. Para el pin 4 paso Y, para el pin 5 dirección Y, para el pin 6 paso Z, para el pin 7 dirección Z, para el pin 8 paso A, para el pin 9 dirección A. En el pin 10 podemos configurar el paro de emergencia, en el 11 el límite de Z, en el 12 el límite del eje Y, en el 13 el límite del eje X, en el pin 14 habilitamos el eje X, el pin 15 es una entrada auxiliar, el pin 16 activar el eje Y, el pin 17 habilitar el eje Z, y del pin 18 al pin 25 todos van aterrizados a tierra. Entonces este viene siendo un mapa, se puede decir que es estándar y que aplica a cualquier puerto paralelo, y este mismo mapa lo podemos utilizar para esta interfase o para cualquier interfase estándar que utilice el puerto paralelo, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo un diagrama, pues sí, eléctrico de esta interfase que les estoy comentando. Como les digo, esta interfase es muy sencilla, pero todas las interfaces pues tienen un sistema muy parecido a este, obviamente mucho más complejo. Entonces tenemos en esta parte que estoy señalando aquí con el mouse, la parte con la que alimentamos el regulador, ¿sí? Aquí en esta parte tenemos el regulador y aquí le estamos entregando al circuito la alimentación adecuada. Y también tenemos aquí en esta tarjeta, en esta interfase, tenemos otra opción de alimentación que es por medio de la computadora, por medio del puerto USB. Cuando vean en una interfase el puerto USB, hay que verificar bien, no se vayan a ir con la idea de que esa interfase se puede comunicar por USB. Normalmente no es para eso, es para alimentar el circuito de la interfase, ¿sí? Aquí tenemos también los pines de salidas, ¿sí? Aquí tenemos los jumpers que utiliza esa interfase, ¿sí? Aquí tenemos la forma del puerto paralelo y cómo van dirigidos los pines. Aquí están las resistencias pull-up, ¿sí? Estas me forman una caída de voltaje y son necesarias para que se marque el 0 y el 1, ¿sí? O sea, el alto y el bajo, ¿sí? Aquí tenemos los conectores donde vamos a conectar cada eje. Ya ya están asignados los pines de enable, paso, dirección, ¿sí? y alimentación.
Bueno, ahora vamos a entrar con los drivers, ¿sí? Aquí pueden ver en la imagen que tenemos muchos tipos de drivers, tamaños, para prácticamente para diferentes tamaños de motores, ¿sí? Porque tenemos motores a paso del tamaño de un pulgar o más chicos, que de todas formas requieren también un driver, hasta motores que trabajan con, sí, hasta motores de NEMA 42 o motores más grandes, ¿sí? Que son muy robustos y muy pesados, llegan a pesar hasta 10 kilos su motor, 20 libras, ¿sí? Los más grandes. Entonces ya hay algunos drivers que no requieren fuente de alimentación, porque como consumen mucha corriente o van a suministrar mucha corriente al motor, ya se pueden alimentar directamente con la corriente alterna. ¿Sí? O sea, ya traen su fuente internamente, vaya, que hace la conversión de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este driver grande, hay algunos drivers grandes que sí pueden requerir alguna fuente de poder de corriente directa, una fuente conmutada, pero otros ya traen ahí su alimentación LNG, ¿sí? Para que tú los alimentes con corriente alterna monofásica. Bueno, la función del stepper driver es recibir los pulsos de paso y dirección. También nos faltó ahí enable, ¿sí? El que habilita o deshabilita. Y a su salida entregar la secuencia de pulsos necesarios que alimentarán a las bobinas del estator y provocarán que por cada combinación de pulsos el rotor avanzará en paso completo 1.8 grados, o sea que por cada revolución serán necesarios 200 pasos, ¿sí? Si dividimos 360 grados, que es una revolución, entre 200 pasos nos va a dar 1.8 grados. La mayoría de steppers driver pueden generar micropasos que ayudarán a que el motor tenga mayor resolución o definición. En la mayoría de los steppers drivers se pueden configurar las corrientes que utilizará el stepper motor, y como habíamos mencionado anteriormente, también se puede configurar los micropasos que se quieren utilizar. Ambas cosas se configuran por medio de un banco de deep switch que contiene varios microinterruptores que entregan 0 o 1. Normalmente el fabricante del stepper driver entrega una hoja de datos que nos permitirá configurar a nuestra necesidad. Aunque en la mayoría de los drivers así convencionales que yo he visto, que son más económicos, ya tienen una tabla impresa para que uno pueda configurar estos deep switch. Entonces yo veo un stepper driver, es una fuente de poder que alimenta al motor, porque le está proporcionando tanto el voltaje como la corriente adecuada. O sea, aquí no nos debemos de pasar de corriente sí, sobre todo la corriente es la que se configura, pero no nos debemos de pasar, no le debemos de poner más corriente o menos corriente. Más adelante vamos a ver que un stepper motor, utiliza ya cierta cantidad de corriente, o sea, ya está diseñado para trabajar con cierto amperaje. Entonces, con ese amperaje que nos está diciendo el fabricante del stepper motor, lo vamos a configurar en el stepper driver con un banco de switch y vamos a poner la corriente adecuada, ¿sí? Además,
podemos ponerle los micropasos. O sea, ¿qué significa el micropaso? Ya habíamos visto que un paso es 1.8 grados. Todos los motores a pasos tienen 200 pasos por revolución. Entonces, con el micropaso estoy haciendo los pulsos más pequeñitos, y la ventaja de, ya los drivers tienen una tecnología muy avanzada. Aquí por eso yo no recomiendo que los hagas, aunque ya hayan circuitos ahí que te dicen cómo hacer un driver para un motor a pasos. Lo que pasa es que aunque si lo haces no vas a alcanzar o lograr una resolución que te dé pues un detalle más fino, ¿sí? Un movimiento más fino. Aquí ese tipo de drivers de construcción casera son muy rústicos, no tienen las funciones de micropasos, y aquí podemos hacer los micropasos hasta 50,000 micropasos, ¿ves? O sea, puedes convertir que toda una revolución, que son 200 pasos normales, puedes convertirlo hasta 50,000 micropasos, ¿sí? En un momento les voy a enseñar algunos elementos que traje para hacer una reseña de todo esto que estamos viendo y lo puedan ver físicamente, porque creo que cuando ves las cosas físicas, pues ya sabes de qué te están hablando, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver un ejemplo del driver micropasos KL5042. Aquí nos menciona la hoja de datos del fabricante, que utiliza una tecnología patentada, bajo costo, alto torque, bajo condiciones de alta velocidad. Bueno, aquí hago un paréntesis, en esta parte dice alto torque bajo condiciones de alta velocidad, porque resulta que los motores a pasos pues tienen una curva característica de que cuando aumentas la velocidad disminuye el torque. A ver, vamos a ver si al rato que vayamos en los motores vemos esa curva característica, y ahí es cuando vamos a entrar en cuestiones de sintonización de los motores, que eso es bien importante. Aquí vemos fuente de poder. Bueno, usa una fuente de poder de 50 volts de corriente directa, una corriente pico de 4.2 amperes, tiene 3 estados de control de corriente, tiene reducción de corriente automática, dice intercambiable para stepper motor de 2 y 4 fases, señal de entrada por medio de optoacopladores, frecuencia de pulsos hasta 400 Hz, 15 resoluciones seleccionables hasta 25.600 pasos por revolución, 8 diferentes valores de corriente seleccionados por Deep Switch, protección de cortocircuito sobre voltaje y corto voltaje. O sea, cuando cuando sube mucho el voltaje o cuando baja el voltaje, es una protección. Tiene un circuito de protección que me alimenta los elementos, que aunque en la entrada yo tenga variación, en la salida no va a haber variación, o va a haber una mínima variación que no afecta a los circuitos. Y es un tamaño pequeño, dice aquí que es de 118 por 75.5 por 33 milímetros. Es un driver ideal o adecuado para motores NEMA 23. Aquí vemos la introducción. El KL5042 es un stepper driver económico de alto rendimiento, basado en una de las más avanzadas tecnologías en el mundo. Hoy en día es adecuado para motores a pasos híbridos de 2 y 4 fases, gracias a la avanzada técnica bipolar de corriente constante. Puede dar más potencia y velocidad al mismo motor, comparado con las tecnologías tradicionales tales como los drivers L/R. Su tecnología
de 3 estados de control actual permite que las corrientes de bobina estén bien controladas, con un rizo de corriente relativamente pequeño y por lo tanto menos calentamiento en el motor. Las aplicaciones son adecuadas para una amplia gama de stepper motor NEMA 17 y 23. Se puede utilizar para diversos tipos de máquinas, tales como mesas XY, mesas etiquetadoras, cortadoras láser, máquinas de grabado u otros dispositivos. Es muy recomendable utilizar en sistemas de baja vibración, alta velocidad y precisión. Aquí vamos a ver las especificaciones. Esta es la hoja de datos que nos entrega el fabricante. Dice que tiene una salida de corriente mínimo 1 ampere. No hay una corriente típica y la máxima es 4.2 amperes pico o 3.0 amperes RMS. ¿Sí? La unidad ampere. Aquí no pone amperaje típico porque el amperaje se va a configurar de acuerdo a lo que requiere el motor. Acuérdense que tenemos en este 8 selecciones de amperajes. Puedo utilizar una fuente de voltaje de 20, 30 a 50 volts máximo y una típica de 36. O sea, las fuentes de voltaje que estén dentro de este rango, preferentemente conmutadas, puede servir para alimentar este driver. Tenemos una corriente de señal lógica de 7 miliamperes, una típica de 10 y una máxima de 16 miliamperes. Una frecuencia de pulso de entrada desde 0 hasta 300 kilohertz. ¿Sí? Esto va a depender de la velocidad que se le quiera dar a los motores. ¿Sí? ¿Sí? Resistencia de aislamiento. ¿Sí? Tiene una resistencia de 500 megaohms. Esta en la entrada. Bueno, aquí vemos las especificaciones mecánicas. Están las unidades, aquí están en milímetros. Y vemos aquí la descripción y asignación de pines. Control de señal, control de pines P1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la señal de pulso en un solo pulso a modo pulso diagonal dirección. ¿Sí? Esta entrada representa el pulso de la señal efectiva para cada flanco ascendente o descendente puesto en el jumper J1. De 0 a 0.5 volts, el pulso es bajo. En el modo de doble pulso, pulso, el CW, esta entrada representa el sentido de las manecillas del reloj a partir del nivel o nivel bajo puesto el jumper 1. Para una respuesta confiable, el ancho de pulso debe ser superior a 1.5 microsegundos. Conectar la resistencia en serie para limitar la corriente límite cuando se utilice de 12 a 24 volts. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si vamos a utilizar, vimos en una interfase que manejábamos resistencias pull-up. Pues aquí es lo mismo. Aquí se pueden utilizar esas resistencias pull-up y hay que ver la hoja de datos cuando se colocan voltajes de 12 o 24 volts obviamente para que manejen la corriente adecuada. ¿Sí? La dirección. ¿Sí? Con esta dirección dice en el modo pulso único, esta señal tiene niveles de tensión de alto-bajo, lo que representa 2 direcciones de giro del motor en modo de doble pulso, establecido por el jumper 3. Esta señal en el pulso contador de reloj CCW, a partir del nivel alto o nivel bajo, puesto por el jumper J1.
para la respuesta de movimiento confiable, y de DIR debe estar por encima de la señal de pulso, de 5 microsegundos por lo menos, y de 4 a 5 volts cuando DIR está en alto, o 0 a 0.5 cuando DIR está en bajo. Bueno, enable. Esta señal es para habilitar, ¿sí? Esta señal se utiliza para la activación, desactivación del driver. En nivel alto, la señal de control NPN o PNP, ¿sí? Y señales diferenciales de control, por el contrario, permiten de bajo nivel para habilitar el driver, y nivel bajo para deshabilitar el driver. Usualmente se puede dejar desconectado el enable. Entonces de esta pues no es necesario preocuparse. Esto es este enable pues puede ser, es más que nada una protección, o para llevar un orden bien asegurado de que va a trabajar el driver o no va a trabajar, ¿sí? Pero yo creo que para un sistema así, router CNC o plasma CNC, no es necesario utilizar el enable. Es mejor utilizar esas funciones para tener más ejes, o tener otras salidas, otras entradas, ¿sí? Y bueno, viene el conector de alimentación, pin P2. Tenemos GND, que es la tierra de alimentación ADC. Tenemos el más B, que es la fuente de alimentación DC, o sea, corriente directa, de 20 a 50 volts de corriente directa, incluyendo fluctuación de voltaje y voltaje EMF. Tenemos la fase del motor más B menos A, perdón, más A menos A, y tenemos la fase B del motor más B menos B. ¿Sí? Aquí nos muestra las diferentes corrientes que me suministra. Tenemos desde 1 ampere, 1.46 hasta 4.2. Y aquí nos dice cómo debemos de configurar, cómo debemos de poner el switch 1 para el switch 2 y el switch 3 para obtener estas diferentes corrientes, ¿sí? Dice, debido a la inductancia del motor, la corriente dinámica en la bobina puede ser menor que el valor actual, en particular bajo condiciones de alta velocidad. Selección de resolución de los micropasos. Tenemos hasta 125 micropasos, o sea, un paso se divide hasta 125 veces, o sea, por revolución vendría siendo hasta 25.000 micropasos por revolución. Y aquí, si nosotros queremos que nuestro motor tenga mayor definición, podemos utilizar estos dip switch del pin 5 al pin 8 para configurar con off o con on cualquiera de estas resoluciones, ¿sí? Bueno, aquí viene la conexión típica. Dice aquí que tenemos voltaje de alimentación VCC, que me alimenta de forma común a pull más, dir más y enable más. Y desde la salida del controlador tenemos aquí un transistor que es NPN, ¿sí? Por eso hace rato veíamos, nos mencionaba NPN o PNP, ¿sí? O sea, porque la señal se puede amplificar con este tipo de transistores que tengan una configuración
NPN o PNP. Entonces hay que ver, dependiendo, va a ser la posición, va a ser dependiendo el tipo de transistor que se utilice. En este caso, si te fijas, un transistor tiene un colector, base y emisor, y aquí el emisor está a tierra. Entonces aquí prácticamente se cierra el circuito. Tenemos alimentación VCC, ¿sí? Alimentamos nuestra resistencia pull-up. Tenemos aquí un diodo de protección. Tenemos aquí nuestro LED en nuestro acoplador. Este es un optoacoplador. De hecho está habilitando un optotransistor, perdón. ¿Sí? Porque todos esos sistemas deben de estar aislados para que la potencia de uno, o si ocurre un daño en uno, no afecte al otro. Entonces ya quedan aquí optoacoplados para que no haya daño físico y esté todo de forma aislada. ¿Sí? Cuando las cosas no esas tarjetas no se aíslan, si se te quema la interfase y no tienes aislada con la computadora o con el driver, pues se te pueden quemar los dos. Entonces por eso esta es una protección. Y bueno, y aquí venimos a otra resistencia de caída de voltaje, ¿sí? Y el transistor. Y la base del transistor pues es la que dice 0 o 1, o sea, se cierra o se abre. Es como una llave. Cierras la llave o la abres. ¿Ves? Y así están todas el pulso, dirección y enable. ¿Sí? Aquí alimentamos con una fuente de poder. Aquí dice que es de 0 a 75 VCD. Es importante que esté polarizada porque tenemos V más y tierra. ¿Sí? Y aquí tenemos las salidas a los polos más A, menos A, más B, menos B. Y alimentan directamente al motor. Y aquí nos da unas indicaciones. Dice que la R, o sea, la que está aquí, ahí la estoy señalando con el mouse. Si VCC es 5 volts, o sea, VCC es este que estoy señalando con el mouse, entonces R es 0, o sea, puedes conectar directo. Pero si VCC es 12, tienes que poner una resistencia de 1 kilo ohm de 1/8 de watt. ¿Sí? Y si utilizas 24 volts, debes utilizar una resistencia de 2 kilo ohms de 1/8 de watt. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver aquí un servo driver. ¿Sí? Son los más famosos, son los Gecko Driver. Son muy chiquitos, son más chiquitos que los driver para motores a pasos. Son muy pequeños. Bueno, acá vemos un circuito, fíjate, desde es un homólogo de lo que vimos con el Stepper Driver. ¿Sí? Ahora vemos con el Servo Driver. ¿Sí? Entonces, aquí donde estoy colocando el mouse, es el puerto paralelo. Viene desde la computadora, llega aquí a la interfase. ¿Sí? Esta interfase es alimentada con 5 volts. ¿Sí? Y acá tenemos las salidas para los diferentes ejes y sus diferentes funciones: steer, dir y enable. Ajá. Y alimentamos al driver, o le mandamos esas señales al driver, steer y dir, que son el pulso de movimiento y el pulso de dirección. Y el común también, que viene desde los 5 volts, desde la fuente de voltaje de 5 volts. ¿Sí? Para que ambos circuitos entiendan
esa señal. Luego tenemos acá otra fuente de poder que puede ser de 24 a 70 volts, con la que alimentamos al servo driver. ¿Sí? Prácticamente aquí el servo driver alimenta las dos fases de armadura, o los dos polos de armadura, ¿sí?, del servomotor, ¿sí? Y tenemos un encoder que va conectado a la flecha del motor, por el cual retroalimentamos la posición del motor. Entonces aquí es importante que cada señal vaya el driver correctamente conectado, ¿sí? Y bueno, aquí como vimos allá, también podemos conectar un paro de emergencia o los limit switch, ¿sí? Realmente la única diferencia, con la misma interfase se puede mover un servomotor, ¿sí? Bueno, voy a hacer un break de 2 minutos, nomás porque se me olvidó traer mi jarra de agua y mi garganta ya está seca. Entonces espérenme 2 minutitos, por favor, quizás es menos, porque ya mi garganta me está afectando mucho. Listo, una disculpa. Bueno, vamos a ver. El servo driver es muy similar al stepper driver. La única diferencia es que el servo driver utiliza una señal de retroalimentación por medio de un encoder que genera los pulsos de posición, y de esta forma el servomotor podrá lograr la precisión en cada pulso recibido. Explicaré el funcionamiento de cada pin de conexión. Dice, el común normalmente es 5 volts de corriente alterna, perdón, es 5 volts de corriente directa, aquí hay un error, de alimentación, que es común a la interfase. El STIP es el pin que recibe la señal que es proporcionada por la interfase. El DIR recibe la señal de dirección que es proporcionada por la interfase. El Pulse B recibe la señal de Channel B del encoder. Pulse A recibe la señal del Channel A del encoder. El EN+ alimenta con más veces VCD al encoder, y el EN- alimenta con GND o tierra al encoder. Tenemos también hay un pin de error o reset, pero ese normalmente no se utiliza. ¿Sí? Bueno, vemos ahora el pin ARM+, que alimenta la terminal positiva de la armadura del servomotor. Y vemos el ARM- que alimenta la terminal menos de armadura del servomotor. Vemos el pin Power, recibe la alimentación positiva de una fuente de poder de 24 a 70 VCD. Y vemos el pin Ground, que recibe la alimentación negativa de una fuente de poder de 24 a 70 VCD.
Bueno, ahora vamos a ver el stepper motor, la configuración, funcionamiento y configuración. El motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de avanzar una serie de grados paso a paso, dependiendo en sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un convertidor digital analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos. Este motor representa las ventajas de tener alta precisión y repetibilidad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de frecuencia variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores y motores controlados digitalmente. Existen tres tipos fundamentales de motor paso a paso: el motor de reluctancia variable, el motor de magnetización permanente y el motor paso a paso híbrido. Este último es el que vamos a utilizar. La secuencia de funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona. Obsérvese cómo la variación de la dirección del campo magnético creado en el estator producirá movimiento de seguimiento por parte del rotor e imán permanente, el cual intentará alinearse con campo magnético inducido por las bobinas que excitan los electroimanes. En este caso, A y B. VCC es la alimentación de corriente continua, por ejemplo 5, 12 o 24 volts. Aquí estamos viendo cómo se energizan las bobinas para obtener un movimiento del motor. ¿Sí? Podemos ver esta tabla de verdad donde el valor para el paso 1 obtenemos un valor para A, otro para B, otro para C y otro para D. Y aquí vamos al paso 2. Para A tenemos, por ejemplo, 1, B1, y C y D tienen que ser 0. Y así sucesivamente hasta generar la rotación. Ahí estamos viendo cómo está moviendo. Obviamente si yo le cambiara, si aquí pudiéramos simular el driver, yo le cambio, le pongo, vamos a pensar que para que gire en sentido contrario las manecillas del reloj, es el pin 0, la señal 0, yo le doy el 1 y va a girar en sentido a las manecillas del reloj. ¿Sí? Pues así es como se cambia la dirección. Bueno, control de las bobinas. Para el control del motor paso a paso de este tipo bipolar se establece el principio de puente H. Si se activan T1 y T4 permite la alimentación en un sentido. Si cambiamos el sentido de la alimentación activando T2 y T3, cambiaremos el sentido de alimentación en el sentido de la corriente. Y aquí vamos a ver las imágenes. Aquí este es un puente H hecho con transistores. Los diodos obviamente son necesarios porque estamos trabajando con bobinas y la bobina almacena una corriente, almacena la corriente y después descarga esa corriente. Entonces me puede dañar el transistor y con los diodos yo le doy una dirección de descarga de esta corriente. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, dice, bueno, para el control del motor paso a paso de este tipo bipolar se establece el principio de puente H. Si se activan T1 y T4, permite la alimentación en un sentido. Aquí vemos T1 y T4. ¿Sí? Entonces la corriente va a circular desde VCC, toma el transistor, obviamente no puede agarrar por el diodo porque el diodo está polarizado inversamente, viene por el transistor, cruza por la bobina
y baja al emisor, ¿sí? Obviamente aquí en la bobina la corriente se manifiesta en otro sentido, pero eso es lo de menos. Y ahora, si cambiamos el sentido de la alimentación activando T2 y T3, cambiaremos el sentido de alimentación y el sentido de la corriente. Entonces aquí activamos T3, ¿sí? Y viene la corriente, pasa por el transistor, pasa por la bobina, cae por T2 el transistor y viene a tierra, ¿sí? Y entonces aquí la bobina va a generar un campo magnético que va a provocar un movimiento en el rotor. Entonces con estas combinaciones por eso es que se requiere el driver, para que haga el driver con su electrónica, hace este tipo de combinación, está haciendo esas conmutaciones para que las bobinas me estén dando la polaridad correcta y que se activen las bobinas correctas para que pueda haber movimiento en el rotor. La velocidad de rotación. La velocidad de rotación viene definida por la ecuación n igual a 60 por F entre n, donde F es frecuencia del tren de impulsos, ¿sí? Y n es el número de polos que forman el motor, ¿sí? Bueno, dice, si bien hay que decir que para estos motores la máxima frecuencia admisible suelen estar alrededor de los 625 Hz, si la frecuencia de pulsos es demasiado elevada, el motor puede reaccionar erróneamente en algunas de las siguientes maneras. Puede que no realice ningún movimiento en absoluto, o puede comenzar a vibrar, pero sin llegar a girar. Puede girar erráticamente, o sea, parecer que gira a la derecha y luego que gira a la izquierda, y todo esto se debe a la frecuencia, o puede llegar a girar en sentido opuesto. ¿Sí? Si tú le dices que vaya en la dirección 0 o dirección derecha, puede dirigirse en sentido contrario o viceversa. Bueno, esas cosas a mí me han sucedido, ¿sí? Entonces, por eso es que uno tiene que sintonizar. Después vamos a aprender cómo se sintoniza. Tipos de motores a pasos. El motor a pasos de rotor de imán permanente. Dice, permite mantener un par diferente de cero cuando el motor no está energizado, dependiendo de la construcción del motor. Es típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45, 90 grados. El ángulo de rotación se determina por el número de polos del estator. El motor de paso de reluctancia variable tiene un rotor multipolar de hierro y un estator de vanado laminado y rota cuando los dientes del rotor son atraídos a los dientes del estator, electromagnéticamente energizados. La inercia del rotor de un motor de pasos de reluctancia variable es pequeña y la respuesta es muy rápida, pero la inercia permitida de la carga es pequeña. Cuando los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor es 0. Generalmente, el paso angular de este motor de paso de reluctancia variable es de 15 grados. Ahora vamos a ver el motor híbrido de paso, que ese es el que siempre vamos a utilizar. Ese es el adecuado, ¿sí? De hecho, pues la mayoría de kits de control numérico que venden en el mercado, incluso nosotros también los vendemos, de la marca Long Motor. Son motores a pasos híbridos, ¿sí? Se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el rotor. El rotor con imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje. Se puede ver que esta configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia variable e imán permanente.
Este tipo de motor tiene una alta precisión y alto par y se puede configurar para suministrar un paso angular tan pequeño como 1.8 grados, pero ya vimos que podemos obtener micropasos hasta 50.000 micropasos por revolución. ¿Sí? Entonces dividamos 360 entre 50.000 y ahí vamos a obtener los grados por paso que se pueden lograr. Motores, dentro de esta sección de motores híbridos tenemos dos clasificaciones, lo que son motores bipolares y los unipolares. Estos bipolares tienen generalmente 4 cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser controlados debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. Y los motores paso a paso unipolares. Estos motores suelen tener 5 a 6 cables de salida, dependiendo de su conexionado interno. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. Ahora vamos a ver el servomotor. Servomotor es un actuador mecánico en cualquier sistema de servomecanismo que tiene por objeto llevar al sistema a una lectura cero, reduciendo a cero la señal de error. Servomotores de corriente directa. Los servomotores de corriente directa son motores impulsados por una corriente que procede de amplificadores eléctricos de corriente directa o corriente alterna, con demoduladores internos o externos, reactores saturables, tiratrones o amplificadores rectificados controlados de silicio. Los servomotores de corriente directa son de muchos tamaños, desde 0.05 HP hasta 1000 HP. Las características fundamentales se deben buscar en cualquier servomotor de corriente directa o corriente alterna son las siguientes: que el par de salida del motor sea aproximadamente proporcional a su voltaje de control aplicado, desarrollado por el amplificador. Que la dirección del par esté determinada por la polaridad instantánea del voltaje de control. El funcionamiento. El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un encoder que va conectado mecánicamente al eje de salida y controla un PWM, modulador de anchura de pulsos, interno para así compararlo con la entrada PWM externa del servo, mediante un sistema diferencial y así modificar la posición del eje de salida hasta que los valores se igualen y el servo pare en la posición indicada. Se usan 4 tipos de servomotores de corriente directa, que son los más importantes, los cuales son motor de derivación de campo controlado, motor de derivación de armadura controlada, motor serie, motor de derivación de imán permanente o de excitación de campo fijo, y el que nosotros utilizamos es el de derivación de armadura controlada. ¿Sí? El servomotor de corriente directa de campo controlado. El par que produce este motor es cero cuando el amplificador de error de corriente directa no se le suministra excitación del campo. Como la corriente de armadura es constante, el par varía directamente de acuerdo con el flujo de campo y también de acuerdo con la corriente de campo hasta la saturación. Si se invierte la polaridad de campo, se invierte la dirección del motor. El control de la corriente de campo mediante este método se usa solo en servomotores muy pequeños, debido a que no es deseable suministrar una corriente de armadura grande y fija
como la que se necesitaría para los servomotores de corriente directa. Otra de las razones de su uso en servomotores pequeños es el hecho de que su respuesta dinámica es más lenta que la del motor de armadura controlada debido a la mayor constante de tiempo del circuito altamente inductivo de campo. Bueno, aquí podemos ver que viene la señal de error, la señal de corriente directa, del amplificador de corriente directa, cómo alimenta al campo. Aquí está la armadura. Esta es la flecha del motor, aquí está la carga, ¿sí? Y aquí está una fuente de corriente constante, ¿sí? Esa es en cuestión de del servomotor de corriente directa de campo controlado. En el caso del servomotor de corriente directa de armadura controlada, tenemos la señal de error, el amplificador de corriente directa que alimenta a la armadura. Ahí vemos la flecha del motor, la carga, y tenemos una fuente de corriente constante en la que se ha conectado el campo. Tenemos el servomotor de imán permanente y armadura controlada, ¿sí? Tenemos aquí un estator con imán permanente. El estator es el que está estático, el que no se mueve. El rotor es, bueno, en el rotor va obviamente la armadura, ¿sí? Está alimentada por el amplificador y su señal de error, ¿sí? Eso entra dentro de la clasificación de motores de corriente directa con excitación separada. Ahora vamos a ver los servomotores de corriente directa de armadura controlada. Este servomotor emplea una excitación de campo de corriente directa fija que suministra una fuente de corriente constante. Este tipo de control posee determinadas ventajas dinámicas que no tienen el método de control de campo. Un cambio súbito en el voltaje de armadura que ocasiones una señal de error provocará una respuesta casi instantánea en el par debido a que el circuito de armadura es esencialmente resistivo en comparación con el circuito de campo altamente inductivo. El campo de este motor se trabaja en forma normal, bastante más allá del punto máximo de la curva de saturación, para mantener el par menos sensible a pequeños cambios en el voltaje de la fuente de corriente constante. Además, un alto flujo en el campo aumenta la sensibilidad del motor al par para el mismo cambio. Pequeño de la corriente de armadura, representado de forma algebraica. Bueno, ahí dice, los motores de corriente directa hasta de 1000 HP se impulsan de este modo mediante el control de voltaje de armadura. Si la señal de error y la polaridad del voltaje de armadura se invierten, el motor invierte su dirección. Ahora vamos a ver el servomotor de corriente directa de imán permanente de armadura controlada. Este tipo de servomotor muy difundido emplea imanes permanentes, ya sea de álnico o de cerámica, para tener excitación constante del campo, en oposición a una fuente constante de corriente de campo. Se fabrican en general para 6 y 28 volts en tamaños fraccionarios y en 150 volts para caballajes integrales de hasta 2 HP. La estructura del campo para este tipo de motor consiste en generar de aleación álnico 6, vaciada o colada en forma de anillo circular que rodea completamente
a la armadura y da un flujo fuerte y constante. Los motores de imán permanente están bien compensados mediante devanados de conmutación para evitar la desmagnetización de los imanes de campo siempre que se invierte súbitamente el voltaje de corriente directa de armadura. En estos motores, las corrientes parásitas y los efectos de la histéresis en general son desdeñables, y las zapatas polares son comúnmente laminadas para reducir el arqueo en las escobillas siempre que se tiene un cambio rápido de voltaje a la señal. Estos dispositivos también se controlan mediante la regulación del voltaje de armadura, de igual manera que el motor derivación de armadura controlada mencionada anteriormente. En este motor se usan dos modos de funcionamiento, de control de posición y de control de velocidad. Los que se usan para control de posición a veces se llaman motores de par, debido a que se desarrollan para extremadamente altos reposos o bajas velocidades. Esto significa que puede estar sostenido el rotor para mantenerse en cero movimiento, pero fijo, constante, ¿no? A la inversa, a altas velocidades, ya que el par varía inversamente con la velocidad.